Yo quiero compartir con ustedes el mensaje titulado Jesús no cambia. Es decir, que vamos a estar hablando acerca de la inmutabilidad de Jesucristo. Abran sus Biblias en Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Dicen las Escrituras así. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo repito. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Padre, en esta preciosa noche, Señor, le damos gracias porque usted es bueno, usted es maravilloso. Gracias porque usted, Dios mío, en sus promesas de estar junto a nosotros todo este tiempo, es una realidad cuando nosotros venimos con esos corazones llenos de júbilo para alabar y glorificar su santo nombre. Y usted viene para, Dios mío, llenarnos, para hablarnos, para susurrar su precioso nombre a nuestro oído. Y cuando nos dice: yo soy Jesús y estoy aquí junto a tu lado para ayudarte, para bendecirte, para salvarte, para sanarte, para hacer grandes cosas a través de ti. Y lo más hermoso, Señor, es de que tú cumples tu palabra, Señor. Y a nosotros nos corresponde entonces obedecerte, no solamente oír, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas, sino hacer lo que tú dices, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Aquí hay vidas, Señor, que necesitan ser salvadas, Señor. Aquí hay vidas que necesitan oír tu nombre. Aquí hay vidas que necesitan tenerte en tu corazón como el Señor de su vida, Señor. Y nosotros vamos a compartir tu palabra. Y también, Señor, hay personas, hay vidas, Señor, que van a estar oyendo este mensaje, que te necesitan también. Y tú has prometido, Dios, como lo hemos cantado en esta noche, de que tú vas a llenar esa vida, que tú vas a llenarlas con tu poder, con tu amor, con tu presencia, Señor. Gracias por ser el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Bien, la esperanza de salvación para todos los hombres es la misma. Resulta que cuando el hombre quiere poner su confianza en las cosas de este mundo, no importa entonces en qué lugar ponga su confianza, eso va a ser como una arena movediza. Estaba viendo, tengo una cuenta que me hicieron ahí en el Facebook. Alguien puso un video de un animalito que está sobre arena. Cada movimiento que él hace, él se va hundiendo. Y se mueve, y la cuestión es que él se entierra él solito. Así hay muchas vidas que han puesto su mirada en otra cosa que no es Jesús, y sus vidas se están hundiendo cada día más. Y se están hundiendo y no tienen ninguna posibilidad de salir por sí mismos. Pero en la Biblia yo encuentro de que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. De tal manera que cuando el hombre pone su mirada en otra cosa que no sea Jesucristo, entonces él está colocando sus aspiraciones como en arena movediza. El Señor habló de eso cuando habló del hombre que construyó su casa sobre la arena. Dice que vinieron vientos, vinieron tempestades y la casa fue arruinada, fue grande su ruina. Ahora, construir una esperanza, hermanos, una esperanza de tener vida eterna, de llegar al cielo sobre aquello que no tiene estabilidad, mire, ese es el riesgo más grande que puede tener el hombre. Porque hoy muchos están pensando que van a ir al cielo por su religión, que van a ir al cielo por su líder religioso, que van a ir al cielo porque son buenos, que van a ir al cielo porque no le hacen mal a nadie. Pero en la Biblia todavía no
yo no he podido encontrar de que alguien haya ganado el cielo por ser bueno. Que las escrituras dicen de que toditos pecaron, que nadie es bueno, que no hay un justo ni siquiera uno. Pero en su grande amor Dios ha dado a Jesucristo. Y Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y vamos a ver algunas cosas, por qué nosotros tenemos que creer en Jesucristo, poner nuestra confianza en Jesucristo. Y primeramente déjeme decirle que hay una sola cosa que no cambia en el mundo. Hay una sola cosa que no cambia. Y esa es la roca Jesucristo. Él no cambia para nada. Y el problema más grande que hoy día tenemos es que la mayoría de las personas desconocen esta roca, no le ponen la atención que merece esta roca, de tal manera que muchos no están poniendo su atención en esta roca. Y eso es bien trágico. El versículo 8 que leímos de Hebreos es una expresión diseñada, hermano, pero no para que nosotros la pongamos en un cuadro, porque yo he mirado algunos cuadros donde en las casas los tienen y dice Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, sino que esa expresión tiene que venir a nuestra vida, tiene que ser parte de nuestra vida para entonces nosotros conocer el propósito específico de Cristo para mi vida. Déjeme decirle por qué Pablo está, o más bien se cree que Pablo fue el que escribió Hebreo. Y hay una cita aquí en las Escrituras donde habla de que él quiere llegar, o más bien él desea que cuando venga Timoteo. Entonces se cree de que él fue el que escribió esta carta. No tiene nombre la carta de Hebreos, pero se cree que fue Pablo. Pero ¿de qué está hablando el autor cuando está hablando de que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? ¿Cuál es la relación de este versículo 8 con el contexto de este capítulo 13 de Hebreos? ¿Qué debía este dicho producir en la mente y corazones de sus lectores? ¿Por qué Pablo le está diciendo esas cosas a los hebreos? ¿Por qué el escritor le dice a ellos, miren, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? ¿Se ha usted puesto a pensar, se ha puesto usted a analizar por qué razón el escritor está enseñando de que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Este versículo tiene una directa relación con toditos los versículos anteriores a él. Hebreos 13:7 dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Muchos pastores a las iglesias les enseñan, mire, aquí la Biblia dice que se acuerden de sus pastores. En otras palabras, es como que yo le diga a ustedes, acuérdense de mí. No, eso no está diciendo ahí la Escritura. El escritor le está diciendo a los hebreos, acuérdense de vuestros pastores. En el pasado Israel había tenido líderes, había tenido pastores, la iglesia. Estos hombres ya habían muerto, de tal manera que esta gente ya pensaba de que porque ya murieron ellos, ya todo tiene que cambiar, ya todas las cosas no van a ser como antes. Sin embargo, el consejo que le da aquí el escritor es de que ellos consideren cuál había sido la actitud de ellos, la conducta, el resultado de su conducta, y que imitaran su fe, porque estos pastores que en alguna época ellos tuvieron, fueron martirizados, fueron perseguidos, fueron muertos. Entonces, en ese sentido, dice que hay que imitar la conducta de estos hombres y hay que imitar su fe. Nosotros tenemos hermanos que de una y otra manera nos han pastoreado, de una y otra manera ya han partido con el Señor. Pues a estos hombres nosotros nos acordamos de ellos, nos acordamos de la conducta, el resultado de su conducta por creer en que Dios es uno y que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y de tal manera que nosotros debemos de imitar la fe de ellos. Eso es lo que está enseñando aquí el escritor. Ese es el sentido que tenemos, porque algunos ven en esta referencia el martirio de estos hombres que de una y otra manera
gobernaron su vida. Fíjense que el original hebreo no dice que se acuerden de sus pastores, sino que más bien dice, acuérdense de aquellos que gobernaron su vida espiritualmente. Eso es lo que dice. Entonces, hay que considerar cuál ha sido esa conducta de estos hombres. Vivieron de tal manera que ellos estuvieron dispuestos a dar sus vidas por el Señor, imitar su fe. Estos pastores sellaron el mensaje que proclamaban con su propia sangre y son un modelo para imitar. En este sentido, este pasaje también está relacionado con lo narrado en el capítulo 11 de Hebreos, porque ahí tenemos una lista de hombres y mujeres. Ellos son considerados como los héroes de la fe. Y ese catálogo, esa lista, son ejemplos que tenemos ahí y que demuestran el resultado que sobrevino a muchos que se negaron a aceptar liberación. Es decir, estos hombres se negaron a recibir liberación por lo que ellos creían. En otras palabras, ellos tuvieron que pagar un precio por su obediencia al Señor, su fidelidad al Señor. Miren lo que dice Hebreo 11:35. Dice: Once 35 y 36. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ve, se da cuenta que estos hombres, miren, fueron martirizados. Ellos no aceptaron ser liberados de ese martirio para negar entonces ellos su fe. No, ellos mantuvieron su fe de tal manera que ellos fueron atormentados, dice las Escrituras, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de estos prisiones y cárceles. ¿Se da cuenta lo que tuvieron que sufrir estos padres de la iglesia? Estos hombres a los cuales los hebreos, la congregación hebrea, recordaba, y entonces ellos ya se sentían que ya no había esperanza, que ya ellos murieron, que ya no es la vida como antes, de tal manera que Pablo, el escritor, le tiene que corregir su manera de pensar, su manera de ver las cosas, porque, mire, ellos estaban puestos, sus ojos, los ojos de ellos estaban puestos en aquellos hombres que habían muerto ya. Y con mucha razón, pues, las Escrituras nos dicen de que nosotros no tenemos que poner nuestros ojos en el hombre, sino en el autor y consumador de nuestra fe. Miren lo que dice después. En el capítulo 12, allí se nos estimula a nosotros a seguir el ejemplo de esos siervos del Señor. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana, hermano, es una carrera que tenemos que correr cada uno, que hacer de manera personal, individual, hermano. Es un maratón, tenemos que llegar a la meta. Pero el hecho de que alguien corra este maratón y que llegue a la meta, eso no me da el derecho a mí de yo recibir el premio. Yo tengo que correr mi propia carrera también. Yo tengo que correr con paciencia. Yo tengo que despojarme de todo aquello que me asedia. Tengo que dejar esa carga de pecado y entonces lograr la meta. Y las Escrituras nos dicen de que tenemos una nube de testigos. Posiblemente estos testigos sean toditos los que aparecen aquí en el capítulo 11 de Hebreos, donde se habla de la fe y se habla de los héroes de la fe. Los ojos de esos creyentes del pasado, o sea, en Israel, ustedes saben de que los profetas profetizaron de Jesucristo.
Entonces, toda esta gente había puesto su mirada en el Mesías que tenía que venir. Entonces, ahora el escritor dice que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el Mesías que ya vino. En otras palabras, hay otras cosas en las cuales el hombre puede poner su mirada, pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Mesías que ya vino. Y ese Mesías se llama Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Los líderes en esta tierra vienen y se van, hermanos. Los líderes nacen y mueren, pero Jesucristo vive por los siglos de los siglos y Él no cambia porque Él permanece para siempre. Imagínense qué bendición es la de usted poner sus ojos en Jesucristo, que permanece, que vive y que lo hace para siempre. El hombre muere, el hombre pasa, pero Jesucristo no pasa. Ese es el trasfondo que tenía el escritor de Hebreos cuando se dirigió a ellos, porque el propósito de este escritor quería confirmar a los creyentes, él quería confirmar la inmutabilidad de Jesucristo. Eso quiere decir de que Jesucristo no cambia. Él quería confirmar esa inmutabilidad y también la eternidad de Jesucristo, pues Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La misma gracia, hermanos, que estuvo con aquellos hombres que predicaron la palabra de Dios, es la misma que nosotros experimentamos hoy. La misma gracia y las ofrendas que aquellos hombres dieron con sus vidas porque proclamaban el Evangelio lo hacían de una manera triunfante, es la gracia que está disponible para nosotros hoy día. Decíamos la semana pasada de que Dios nos llama a predicar su verdad, a predicar de su palabra, a predicar el mensaje de salvación. Y esto es el propósito por el cual este escritor de Hebreos está diciéndole a esta gente, a estos hombres, de que el mismo Dios que tenía aquello es el mismo Dios que tenemos hoy. Posiblemente algunos piensan de que el Dios de Nicaragua es diferente del Dios que tenemos aquí. No. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Lo que hemos cambiado hemos sido nosotros, porque allá éramos bien consagrados con el Señor. Allá habían 7 servicios a la semana, pues los 7 días a la semana nosotros íbamos. Habían ayunos, íbamos a los ayunos. Habían oraciones, íbamos a las oraciones. Pero aquí pareciera que el asunto cambió. El tiempo ya no tenemos como antes. Ahora hay otras cosas que hacer, hay otras cosas que mirar. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso entonces. El escritor aquí, mire, está empezando a notar una disminución del celo cristiano en la iglesia de los hebreos. Lo primero que él mira, que el compromiso de estos creyentes ha disminuido. Ellos, para que impactaran la ciudad, al predicar la palabra, para impactar la sociedad, ellos tenían que hacer como sus antecesores. ¿Se acuerda del versículo 7 que leímos? Que se acordaran de sus pastores, los que tuvieron, los líderes que tuvieron, que imitaran su fe, que miraran el resultado de su conducta. Entonces ellos, para aferrarse al hecho de Jesucristo, ellos tenían que entender que Jesucristo no cambia. Primeramente, ellos habían cambiado su compromiso. Mire, si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y eso me enseña a mí de que Él no cambia, entonces mi compromiso con el Señor, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, no tiene que cambiar tampoco, hermano. No tiene que cambiar. Esto pareciera pesado, pareciera como una imposición. Pero vamos a ver que no es nada pesado ni tampoco es una imposición. La esperanza de estos creyentes, al ver el escritor que ese celo que ellos tenían un tiempo, entonces la esperanza que ellos tenían ya se estaba derrumbando, se estaba erosionando. La fortaleza de la fe que ellos tenían no estaba encontrando el mismo plano que tenían los demás.
Ellos miran, ¿por qué el otro, su fe es más fuerte que la mía? ¿Por qué yo no puedo ser igual que, o sea, mi fe igual que la del otro? Y como vemos en el relato de la epístola, nosotros podemos ver que había un peligro latente. Cuando nosotros estamos en una condición similar, cuando nuestro celo, nuestro compromiso lo hemos cambiado y cuando ya no estamos haciendo la voluntad del Señor, entonces mire, está el peligro de la apostasía. Y en estos tiempos la apostasía ha florecido que da miedo. Y muchos están poniendo sus ojos en otra cosa que no es en el Jesús, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Déjeme decirle, los antiguos líderes del pueblo de Israel habían muerto. Ahora Jesús es el nuevo líder. Y Él permanece siempre el mismo, no cambia. Ahora, la constancia de Jesús a nosotros nos tiene que capacitar. Entiéndase que capacitar, estamos hablando para nosotros ser fortalecidos en la fe. La propia presencia de Jesús tiene que entonces capacitarnos a nosotros de tal manera que el poder y la gracia que Él tiene disponible es para aquellos que están disponibles a su servicio, a tener compromiso con Él. Yo no sé si me están entendiendo, hermano, pero mire, esto que queremos hablar, yo quisiera que, yo no tengo todo el tiempo para, digamos, mirar toda la epístola esta de Hebreos, este capítulo 13, pero sí yo quiero dejarle marcado algunos puntos muy esenciales en cuanto a esto. Primeramente, déjeme decirle que el cristiano estacionario no tiene que existir. Muchas veces nosotros nos comportamos como un cristiano estacionario. Un cristiano estacionario es uno que no cambia para nada. Va a la iglesia, oye la palabra y sigue lo mismo. Estamos adorando a Dios, nos hacen la invitación a Dios y nos quedamos. O sea, Dios quiere tratar con nuestras vidas. Dios quiere venir a nuestra vida, quiere meterse en nuestra vida de tal manera que Él quiere tratar con nosotros de manera individual. Él, por supuesto que Él trabaja con toditos nosotros, pero lo hace de manera individual. Y entonces era uno de los problemas que había aquí en Hebreos. Otro de los aspectos que nosotros encontramos en esta epístola son los versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuál es? O sea, ¿cómo se relaciona este texto con lo que nosotros hemos leído en Hebreo 8? Fíjese bien que ahí está diciendo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. La relación aquí es bien obvia, hermanos. Lo que se nos está enseñando aquí, que así como el Señor estuvo con Josué, porque es una referencia allá al Antiguo Testamento, cuando el Señor le dice a Josué, esta palabra no se va a apartar de tu boca. Así como estuve con Moisés, así mismo voy a estar contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Esas son las palabras que le dice el Señor y son las palabras que nos dice el Señor a nosotros mismos, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. ¿Cuántos de ustedes han sido desamparados o han sido dejados por el Señor desde que conocieron al Señor? Nunca. La palabra dice que las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas Dios le librará. A nosotros nos ha librado de toda esa angustia que hemos pasado. Después dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mire, Dios ha bendecido a nuestra familia. Que hemos tenido dificultad, sí hemos tenido dificultad, pero Él en su palabra, en su promesa, Él es bien firme, bien fiel. Él dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Yo no sé qué problema puede estar pasando usted, pero Dios le dice que no lo desampara ni lo va a dejar. Yo le puedo decir, hermano, varias cosas. Nosotros podemos y tenemos que seguir poniendo nuestra confianza en Él, en el Señor. Porque este mundo cada día cambia. Este mundo, las circunstancias que nos toca vivir todos los días cambian.
Nuestros retos pueden llegar a cambiar también. Los peligros nos pueden amenazar. Las tormentas pueden azotar nuestra propia vida, pero las palabras del Señor van a seguir siendo las mismas. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Entonces, ¿por qué poner los ojos en otras cosas? ¿Por qué poner nuestra confianza en otras cosas que no sea el Señor? El Señor nos dice aquí que confiemos en Él. Miren, en las Escrituras, el ejemplo de los patriarcas fue bueno y muy estimulante. La instrucción y la conducta de estos antiguos patriarcas fueron de gran ayuda para el pueblo de Israel. Y por esa razón, al igual que la fe de ellos fue inconmovible. Mira, ellos fueron hombres débiles, mujeres débiles, pero esa fe se mantuvo firme, que llegó el momento que flaqueó, sí flaqueó, pero la roca, que es Jesucristo, esa roca fue la que le dio salvación a ellos, fue la que los mantuvo, ya ellos estaban al límite, pero fue cuando el Señor los levanta. Por esa razón dice el canto, mire, una unción está cayendo aquí y ha venido para sanar los corazones, ha venido para levantar al caído, porque mire, Él es fiel. Él sigue siendo el mismo de ayer y por los siglos. La Escritura dice, si alguno permanece infiel, Él permanece fiel. Entonces el escritor le dice, mire, recuerden a los patriarcas, recuerden a los líderes que tuvieron, pero pongan su confianza únicamente en aquel que tiene vida en sí mismo. Y el único que tiene vida en sí mismo es Jesucristo. Lo que fue Jesucristo para ellos, eso mismo tiene que significar Jesucristo para nosotros. Y él lo dice muy tajante, muy seguro de lo que está hablando. Yo estaba investigando acerca de la inmutabilidad y me encontré, mire, con una información que yo tuve que resumirla y se me resumió como en 14 páginas. Entonces yo no puedo darle toda esa información que tengo. Y entonces lo que estoy haciendo es resumiendo más eso, porque mire, el tiempo a mí me ahoga. Yo sé que ustedes tienen que hacer muchas cosas en sus casas. Algunos ya dijeron de que tienen que estar en determinada hora en su casa. Pero mire, déjenme seguir con esto. La inmutabilidad de Dios no quiere decir de que Dios es inmóvil. Es decir, si ponemos eso ahí, que no se mueva para nada, está inmovible. No, Dios no es así. Lo que significa ahí de que Él permanece para siempre, Él tiene vida. La idea no es de que Él permanece en un estado de inercia, algo que ya no se mueve, que ahí está para siempre. Y déjeme decirle que inmutable, lo que quiere decir de Dios que es inmutable, de que Él no cambia su naturaleza. Su naturaleza no cambia porque Él es lo más excelente y Él es el excelso que puede existir por sí mismo. Un episodio que le pasó a Moisés en Éxodo 3, le voy a leer los versículos 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él me recordará por todos los siglos. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces la naturaleza de Dios no cambia, hermano. La mente de Cristo no cambia, así como pensó en el pasado, piensa ahora mismo y seguirá pensando.
El carácter de Jesús no cambia. La santidad de Jesucristo no cambia, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable. La santidad es una santidad inmutable. No cambia la santidad de Dios. Todos sus atributos son inmutables porque sus atributos no cambian. Mire, lo más terrible que podría pasar, que si Dios cambiara, imagínense que Dios mismo ahora cambie. No, yo ya no quiero que mis misericordias sean nuevas cada mañana. Imagínense que Dios cambiara eso, su manera de pensar. Entonces Él ya estuviera cambiando su naturaleza. Él ya estuviera cambiando su poder. Él estuviera cambiando todo. Imagínense que Dios perdiera su memoria. Muchos de nosotros no hemos perdido la memoria, pero se nos olvidan las cosas. Imagínense que a Dios se le olvidara bendecirlo a usted hoy y mañana. Eso sería muy trágico. Imagínense que Dios perdiera su santidad. Eso sería terrible, porque las Escrituras dicen de que solamente Él es santo. Eso sería el desastre más grande para este mundo. Pero la inmutabilidad de Dios es la roca de nuestra salvación, es la roca de nuestra fe. Déjeme decirle también de que el valor de los méritos que hace Dios, eso no cambia tampoco. La justicia con la que vivió siempre en esta tierra, cuando estuvo en esta tierra Jesús, esa justicia siempre es válida, porque Él no cambia. Y por lo tanto, será la única justicia necesaria. Mire, la justicia de Dios es necesaria. Y es la única necesaria para la justificación de nosotros los pecadores. Y no solo por nosotros los pecadores, sino por toditas las generaciones, porque Él no cambia. Su sacrificio fue perfecto. Su sacrificio sigue siendo el sacrificio suficiente y completo para la salvación de todos los pecadores. Mire, solamente en Jesucristo hay salvación. Por esa razón dice en la Escritura, entre Dios y los hombres solo hay un mediador, Jesucristo hombre. Entonces, ¿por qué poner nosotros nuestra confianza en algo que no es Jesucristo? Oh, no, es que yo no puedo cambiar mi religión. No te estoy diciendo que cambies su religión, sino que pongas su mirada en Jesucristo, porque tu religión no te salva. Tu religión, las religiones jamás a nadie han salvado. Pero sí, Jesucristo, Él puede salvar perpetuamente a los que se allegan a Dios a través de Él, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La Biblia habla del sacrificio de Jesucristo como algo llevado a cabo en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Y en el Apocalipsis dice el apóstol Juan de que él miró al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Mire, ¿por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo. Él tiene su misma naturaleza, su mismo pensamiento, su mismo poder, su misma santidad, su mismo todo. Primera de Pedro 1, del 18 al 20 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando estábamos en Cristo, nuestra vida la vivíamos de una manera vana. El que no tiene a Jesucristo en estos días, también está viviendo su vida, su manera de vivir es vana también. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Mire, allí está hablando que hubo un rescate que dar por nosotros. Y no fue ni oro, y no fue plata, y no fueron dólares americanos, no fue barras de oro, no fue con petróleo que se pagó nuestro rescate, sino que con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Se da cuenta entonces que el sacrificio de Jesucristo estuvo en la mente de Dios allá en la eternidad. Eso no fue que algo que Dios inventó, que el hombre falló, entonces ¿qué hago ahora? No, Él ya tenía un plan, un rescate, una salvación para el hombre caído. Y Él no quiere que usted siga perdido ni que siga alejado de Él, ni que siga viviendo como que si Él no existiera. Este sacrificio de Jesucristo, hermanos, se llevó a cabo como fue diseñado. El sacrificio se dio en su tiempo, se cumplió y su propósito llegó a perfecto cumplimiento.
Porque Jesucristo es el Redentor perfecto, el Cordero perfecto y el sacrificio perfecto. Jesucristo, como sacerdote, sumo sacerdote, no solo ofreció el sacrificio perfecto que sería válido por toda la eternidad, pero también Él ahora, mire, ¿usted cree que el sacrificio de Jesucristo fue hace 2000 años y Él ya ascendió al cielo y ahí se acabó todo? No, fíjese que Él ahora existe o vive para interceder por nosotros. Y Él lo hace fielmente, hermano. Él todos los días intercede por usted, intercede por mí, aún aquellos que no tienen a Jesucristo. Dios intercede: Señor, salva a este cabezón, salva a esta mujer, salva a este hombre, salva a este muchacho, salva a este drogadicto, a la prostituta, al ladrón, al asesino, a todos ellos salva, Señor. ¿Y sabe qué es lo que viene a mi mente a mí? Cuando David le pregunta a su criado: ¿hay alguien de la casa de Jonathan o de Saúl a quien yo pueda brindarle misericordia? Y el criado le dice: hay uno. Entonces, si hay uno y Jesucristo vive para interceder, Jesucristo vive para interceder, el Espíritu Santo le dice a él: hay uno por cual orar, hay uno que está perdido, hay uno que está metido en esto, está metido en lo otro, a ese hay que salvar. Entonces siempre hay uno. Cuando nosotros nos convertimos, Jesucristo estaba orando por nosotros y el Espíritu Santo le decía: hay uno, siempre hay uno. De los oyentes, yo no sé cuánto van a aceptar a Jesucristo, pero yo le puedo decir una cosa, de que Jesucristo está aquí para salvar, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Como sacerdote, Él intercede por nosotros. Mire lo que nos enseña las Escrituras: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ninguna religión ha podido decir eso, de que ellos pueden perdonar el pecado, que pueden perdonar la maldad. Tampoco se nos dice de que X religión es fiel y justa. Mire los grandes escándalos que tienen las religiones. Hace poquito estaba oyendo lo que pasó hace algún tiempo. Un americano se levantó diciendo que Dios le había dado una nueva revelación. Entonces comenzó a tener adeptos. Se llevó como a 900 allá a las Guyanas. De tal manera que al hombre descubrieron que estaba robando, que había engañado a mucha gente. Y entonces, para él estar libre allá lo fueron a buscar. Pero antes de que lo hallaran, mire, él mató a toditos los que le siguieron y se mató él, porque decía que Dios le había revelado eso. Entonces eso fue algo vano, hermano. Las personas pusieron sus ojos en Él, no pusieron sus ojos en Jesucristo, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que Él no cambia. Cuando usted pone sus ojos en la religión, mire, esa religión va a cambiar. No lo va a cambiar a usted, sino que ellos van a cambiar. Pero cuando usted pone sus ojos en Jesucristo, usted cambia, porque Cristo cambia a las personas. Dios cambia a las personas. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Miren, ninguna religión murió por usted. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Los grandes líderes religiosos que han fundado religiones, todo eso están muertos. Y no solamente muertos, sino que están en el infierno. Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, mire. Y mire por qué razón está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire, el único que intercede es Jesucristo. No es la religión, no son los líderes religiosos, es Jesucristo mismo. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Jesucristo, según Hebreos 7, 24 al 28, dice que más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia. Usted y yo cambiamos, pero Él nunca cambia, por lo cual puede salvar perpetuamente. Mire, solamente Él puede salvar a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y apartado del mal. Que él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del pasado, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mire, Él conoce nuestras debilidades y se compadece. Cuando usted conoce a alguien que tiene sus X debilidades, usted le trata de aconsejar: hijo o hija, apártese de eso, no haga eso, busque a Dios, tenga buenas amistades, venga temprano a la casa, no ande de vago, no vaya a esa fiesta que le va a ir mal. Y entonces, cuando el hijo o la hija siempre está cayendo en lo mismo, mire, eso ya como que nos resiente, nos pone ya inquietos con ellos. Pero mire, Él dice que Él conoce nuestras debilidades. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Mire, tenemos un lugar seguro donde nosotros podemos llegar a suplicar, a clamar al Señor, el trono de la gracia, para alcanzar, mire, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El rol de Jesucristo como Redentor es inmutable, no cambia. O sea, es decir, bueno, ya Jesucristo tiene casi 2000 años que se sacrificó. Vamos a hacer otro sacrificio para que la gente entienda mejor el asunto. No, porque hoy te están predicando otro evangelio. El evangelio de Jesucristo dice que solamente Él es el Redentor, solamente Él es el sacrificio inmutable que no cambia. Nunca será necesario reemplazar a Jesucristo, porque Él es el sacrificio perfecto. Nunca su sacrificio va a ser obsoleto. Fíjese que otra vez en imprenta, por muchos años, 16 años allá en Nicaragua, y yo manejaba una máquina llamada Roland. Era una máquina vieja, trabajaba, mire, bien lenta. Y entonces esa máquina en ese tiempo, en el año 80, ella fue construida como en el 60. En el año 80 esa ya estaba obsoleta, esa máquina, muy lenta. O sea, hacíamos trabajo, trabajábamos en ella, hacíamos buenos trabajos a colores, pancartas, afiches, libros, toda clase de papelería. Pero cuando nos llevaron una Heidelberg, una máquina Heidelberg alemana, mire, esta máquina Roland Parva es una máquina americana. Esa podía imprimir como 2500 hojas por hora, miren, bam, ahí despacito. Y esa otra máquina, la Heidelberg, wow, qué maravilla esa máquina. 7000 impresiones por hora, miren, súper rápido. Ahora, déjeme decirle que esa no es la máquina más rápida. Las rotativas, son esas máquinas, son las donde se imprimen los periódicos. Esas, mire, le imprimen 180,000 impresiones por hora, de lo más rápido, imagínense. Y entonces, esa máquina vino a reemplazar aquella que era obsoleta. Entonces, con el sacrificio de Jesucristo, no podemos decir de que ya el sacrificio de Jesucristo ya pasó de moda o ya se hizo viejo, porque ningún sacrificio puede reemplazar el sacrificio de Jesucristo, que fue único, fue suficiente y siempre lo será. No hay tal otro sacrificio. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si Jesucristo fuera como uno de nosotros? Imagínese que si Él fuera inconstante, que si Él fuera como nosotros, algunas veces caprichoso. Nosotros muchas veces hacemos promesas y no las cumplimos. Imagínese que Jesucristo fuera así, que Él ha hecho promesas para nosotros y que no las cumpla. Usted puede recordar las resoluciones que ha hecho usted cada comienzo de año. ¿Cuántas de esas la ha cumplido? ¿Qué pasaría si Cristo
con sus resoluciones o promesas que Él ha hecho a través de las Escrituras, Él se comportara así como nosotros. Que el carácter de Él fuera así como el de nosotros y la capacidad de Él fuera así como nosotros. Yo creo que estaríamos perdidos, hermano. Porque imagínense alguien que esté cambiando constantemente. Alguien que diga, hoy sí, mañana no. Mañana me siento fuerte, el martes me siento débil, el jueves estoy gozoso, el viernes triste, el viernes con hambre, el sábado satisfecho y bueno, ustedes pueden imaginarse. Imagínense que un día estamos fuertes, al día siguiente estamos débiles. Sería alguien como Jesús, sería alguien que pudiera decir de que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En ciertas ocasiones estamos firmes. No, yo le sirvo al Señor con corazón. Yo amo al Señor y al día siguiente estamos inseguros. Nos estamos hundiendo ahí en la arena. Los hombres nos pueden decepcionar aquí en la tierra, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no cumplen su palabra. En estos días van a haber elecciones. Cada candidato anda buscando votos y llegan a su casa y le golpean. Mire, señor, señora, si usted vota por mí, yo le prometo que voy a construir un dispensario médico allí. Vamos a hacer más escuelas, vamos a hacer esto y lo otro. Mire, usted vota por ellos y pasan los años y esas promesas jamás se cumplieron. ¿Lo decepciona eso, sí o no? Pues Jesucristo es alguien que jamás lo va a decepcionar a usted, porque Él lo que dice lo promete. En Malaquías 3:6 dice el Señor, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Imagínense, si el Señor cambiara, hubiéramos sido consumidos. Y Él dice en Malaquías, yo Jehová no cambio. Si yo cambiara, ustedes ya estuvieran destruidos. Ustedes serían destruidos. Y entonces cuando usted pone el precio en los hombres, su confianza en los hombres, el precio que usted gana es la decepción. Mire, este alcalde que tenemos, él prometió a toditos los calgueritos que en el invierno él iba a ir a limpiar toditas las calles, que le iba a echar arena, que le diera un buen mantenimiento como las pistas que hay. El primer año lo hizo, pero ya no. ¿Sabe por qué? Porque para hacer eso necesita presupuesto. Y si el presupuesto ya está agotado, ¿de dónde? Pero él lo prometió. Entonces, si él quisiera cumplir eso, él tendría que entonces decirnos nosotros que paguemos más impuestos. Pero igual, eso que paguemos de más se va a terminar. Necesito más y más. Entonces, eso no decepciona. Porque miren, nosotros nos matamos trabajando, pero entre más trabajamos y más ganamos, más impuestos pagamos. Por supuesto, en nuestros países se pierde ese dinero. Por lo menos aquí en este país, pues hacen carreteras, escuelas, hospitales, lo invierten. Pero nosotros por esa razón tenemos que poner nuestra confianza en Dios porque Él no cambia. Los hombres cambian, pero Él no cambia. Lamentaciones 3:22 dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Imagínense que la misericordia de Dios decaiga en un día de esto. Sería terrible. Imagínense solo si Dios cambiara de opinión. Imagínense solo de que Él pudiera perder su poder, que Él perdiera su capacidad, la capacidad que Él tiene. O que no perdiera nada de eso, sino que diga el Señor, ya he perdido el deseo de salvar a la humanidad. Imagínese que solamente Dios pensara eso, de perder el deseo de salvarlo a usted. Estaríamos perdidos. La inmutabilidad del Señor es nuestra esperanza.
La inmutabilidad de Él es nuestro consuelo. Por esa razón nosotros ponemos nuestra confianza en Él, porque Él no cambia. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Merece que Jesucristo se cansara de su rol como sacerdote y que Él dejara de interceder por nosotros. Hay profesiones que caen en descrédito porque muchos prometen cosas y no cumplen. ¿Y qué si Cristo fuera así? Estaríamos en graves problemas. Usted y yo necesitamos cambiar nuestra manera de ver las cosas. Necesitamos cambiar nuestra mirada en dónde la estamos poniendo y poniéndola en el Señor. Dios, Jesucristo, no cambia su carácter. Él no cambia sus promesas. Él no pierde su capacidad de salvarnos, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Esta doctrina, hermano, de la inmutabilidad de Jesucristo, nosotros podemos entonces confirmar de que en Él, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, nuestra fe en Él, nosotros tenemos seguridad, primeramente porque su amor nunca va a cambiar. Recuerdan de que dice la Escritura que Dios es amor, y allá en Corintios dice que el amor nunca deja de ser, porque Dios no cambia. Dispuso su corazón a amarnos profundamente. Mire, nosotros no merecíamos el amor de Dios, sin embargo, Él dispuso su corazón a amarnos completamente. Y es más, ni siquiera le amamos. Por ejemplo, yo para amar a mi esposa, yo necesito que ella me ame también. Pero yo no puedo amar a alguien que no me ama a mí. Ese es el hombre. Pero Dios nos amó a nosotros y nosotros sin ni siquiera amarlo a Él. Más bien nos escondíamos, le aborrecíamos, pecábamos contra Él, lo entristecíamos, pero Él nos ama. La inmutabilidad del Señor tiene un gran contraste con todas las cosas que conocemos. Todas las demás cosas cambian. Hay variación, las cosas se envejecen, las cosas sufren transformaciones, sufren movimientos, pero todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tocamos, todo eso es transitorio. Todas las cosas, mire, cambian, se envejecen y de vez en cuando ya ni las queremos ni ver porque ya no nos gustan, ya cambiamos nuestra manera de pensar, pero en Dios las cosas, o más bien Él nos cambia. Muchas veces nosotros queremos encontrar los problemas, la respuesta de nuestros problemas en nosotros mismos, hermano. Y muchas veces no lo encontramos. Más bien, la mayoría de las veces no lo encontramos, porque yo quiero encontrar la respuesta a mi problema en mí mismo y no lo podemos encontrar. Pero sí hay respuesta cuando nosotros buscamos a Dios. Nosotros queremos encontrar respuestas, queremos encontrar respuesta a nuestras necesidades, pero solamente la podemos encontrar cuando buscamos a Dios. Sin Dios es imposible que nosotros cambiemos las cosas o que miremos diferente las cosas o que sepamos de que las cosas van a cambiar. Él nos salva de los peligros, de las frustraciones, de incredulidades, de nuestras debilidades y también nos puede salvar aún de nuestro propio carácter. Que muchas veces el carácter nuestro no es tan bueno y nos aferramos a él. No, es que yo quiero que las cosas se hagan así como yo digo, porque yo soy así, tenemos que hacer las cosas. Cuando nosotros nos aferramos a la inmutabilidad de Jesucristo, sabemos que Él nos cambia, entonces nosotros podemos salir airosos, podemos salir triunfantes, podemos salir bendecidos. Jesucristo dijo en cierta ocasión que Él nunca nos iba a dejar solo. Muchas veces el hombre se siente solo por la razón de que él ha dejado a Dios. Pero Dios dice de que Él no nos va a dejar solo hasta el día de Jesucristo. En Romanos, Pablo decía de que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Nada tiene que separarnos del amor de Dios.
según Mateo 11, el Señor es el mismo. Él es el único que nos puede dar descanso. Él es el único que puede darnos alivio del pecado. Él es el mismo que nos puede santificar. Él es el ancla segura para nuestra alma. Nuestras vidas son como una barquita en el océano. Y para que nosotros no andemos así de un lado para otro, llevados por la ola, Él es nuestra ancla. Él es el que nos puede mantener seguros. Cuando nosotros tenemos un compromiso con el Señor, pero con el mismo Cristo que por todos los siglos, aquel Cristo que no cambia. Entonces, el único mensaje del Evangelio que nosotros estamos aprendiendo, ese único mensaje tiene que ser nuestra regla de conducta y nuestra regla de fe. Porque cuando nosotros tenemos un compromiso con Él, entonces obedecemos su palabra. Dice aquel que permanece en mí, me obedece y me sigue. Entonces, cuando nosotros tenemos un compromiso con el Señor, y tenemos que darnos cuenta también de que no hay un evangelio, dos evangelios ni tres evangelios, solo es uno. Hay un solo mensaje, hay una sola palabra, hay un solo contenido, que ese contenido es Jesucristo, es el Cristo que no cambia. Si hay un cristianismo, hermano, pero no podemos estar hablando de que hay un cristianismo de ayer, o sea, ayer se vivía otro cristianismo, hoy se tiene que vivir otro y mañana se tiene que vivir otro. No, hay un solo cristianismo porque el Señor de este cristianismo es el mismo. El mensaje que encontramos en las Escrituras es el mismo. No hay dos ni tres mensajes. Por esa razón nosotros tenemos que mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? Jesús. ¿Por qué Él prometió? Porque Él no cambia. Para terminar, solo quiero decirte esto. Quizás muchas veces nosotros cambiamos no para bien, sino para mal. Muchas veces las circunstancias han cambiado y entonces al cambiar ellas, nuestro carácter cambia. Pero a pesar de ello, Jesús, que nos ayudó ayer, cuando empezamos a caminar en sus caminos, y que nos ayuda ahora, y que Él siempre va a estar allí a nuestro lado, porque Él es el mismo. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Él solamente, no podemos ponerla en el hombre. ¿Quién puede saber lo que va a pasar mañana, lo que depara el mañana? Lo que podemos decir con seguridad es de que Jesucristo mañana jamás será diferente de lo como es hoy. Mira, ahorita está el sol allá. Ese mismo sol que puede caer sobre el barro mojado, cuando le da la temperatura del sol, lo endurece. Pero si ese mismo sol viene sobre algo como la mantequilla, el calor del sol la va a derretir. Entonces, el sol de justicia, que es Cristo, o va a endurecer tu corazón o te va a derretir cuando tú lo reconoces como el Señor de tu vida y lo reconoces como el Cristo que no cambia, el Cristo que todo lo puede, el Cristo que será siempre, hoy y mañana. Así que vamos a orar. Yo no sé si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Jesucristo. Mire qué importante entregar nuestra vida a Jesucristo. Solamente Él puede salvar. Solamente Él nos puede dar vida eterna. Aquí en esta tierra las cosas cambian, las cosas terminan, la misma vida de nosotros termina un día, pero que ese día que termine, por lo menos que la persona tenga a Jesucristo en su corazón. Yo quisiera que el día que yo muera, Jesucristo todavía viva en mi corazón, y eso va a depender de mi decisión. Si yo lo rechazo a Él, Él se va a apartar de mí. Pero cuando yo le busco a Él, cuando yo le clamo a Él, porque Él es el Dios que no cambia,
el Dios que me puede salvar, el Dios que ha dado su vida por mí, aunque yo muera, mire, Él es fiel. Hijo, usted creyó en Jesucristo, creyó en mí, en el día de la resurrección, yo levanto su cuerpo. Mire, el cuerpo mío va a estar en el cementerio, pero si tengo a Cristo en mi corazón, mi alma va allá al tercer cielo, al paraíso de Dios, a gozarme con todos aquellos que han partido, como los pastores estos que tenían de hebreos, a los cuales tenían que imitar su fe. Eso, habían ganado la batalla aquí en la tierra. La religión, si me muero sin Cristo, no me puede sacar del sepulcro. No me puede decir, no se preocupe, nosotros vamos a resucitar. No pueden hacer eso ellos. Bueno, ellos están diciendo que pueden sacar del infierno a las personas, pero eso es imposible. El que se perdió sin Cristo, se perdió eternamente. Pero si tiene a Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice las Escrituras. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo? ¿Habrá alguien de los oyentes que quiera aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Si hay alguien, repita conmigo esta oración. Padre, en esta preciosa noche, Señor, has hablado a mi vida, Señor, y me has enseñado que tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y yo entiendo de que así como salvaste en el pasado, estás salvando hoy y salvarás siempre. Me reconozco como pecador y, Dios mío, vengo delante de usted, oh Dios, para que perdone mis pecados. He estado alejado mucho de usted. Las circunstancias han cambiado mi vida, han cambiado mi ser, y yo necesito ser cambiado. La palabra dice que tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo te recibo como Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a vivir la vida cristiana, pero la vida cristiana auténtica, no una vida cristiana cambiada, sino la que está en su palabra, Señor. Yo quiero ser hijo de usted. Quiero vivir eternamente con usted. Gracias, Señor, porque usted ahora me salva. Yo sé que usted está intercediendo por mí. Y gracias, y yo le pido que me ayude entonces a alimentarme cada día de usted, a agarrarme de sus promesas, a agarrarme de su mano para yo caminar en santidad, caminar en consagración, caminar de su mano, con su mano, Señor, a donde quiera que usted me lleve, Señor. Gracias, Señor, por ser mi Salvador. Te deposito en mis manos mi vida, Señor, y gracias, Señor, porque ahora yo me puedo sentir liberado, me puedo sentir, Dios Santo, que tú pagaste ese precio por mí, que ahora te pertenezco a ti, que ya no le pertenezco al enemigo, sino que le pertenezco a usted. Gracias porque me está sacando de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, porque usted ahora ha hecho de mí un pueblo, ha hecho sacerdote, ha hecho una nación santa de mí, Señor. Dios Santo, Dios eterno, a esta hora, Señor, yo te pido que bendigas la vida de aquellos que te aceptaron como Señor y Salvador. Que ellos te puedan tener como el único Dios que no cambia, el Dios inmutable, el Dios que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Bendice sus vidas, Señor, la ponemos en tus manos. Dios mío, que su Santo Espíritu venga sobre ellos con poder, que venga a llenar esa casa, que venga, Dios mío, a llenar sus vidas de tal manera que ellos puedan, Dios mío, ser, Dios mío, privilegiados, Señor, al tenerlos en su corazón, Señor. Bendícelos, Señor, guárdalos, Señor. Y también te damos gracias por los demás oyentes, Señor, que muchos de ellos ya te han aceptado por alguna razón, pues tú permites que oigan los mensajes a través de estas líneas, Señor, pero pedimos que tu amor los alcance, tu bendición los abrace y que tu nombre sea en sus vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, y pido que tu bendición, que tu misericordia, tu gracia y amor esté sobre cada vida, cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos.